Cada 40 segundos hay una persona en el mundo que decide quitarse del medio. La ansiedad, el estrés, la depresión no son modas, son una epidemia silenciosa. Precisamente vamos a hablar de todo esto hoy, vamos a hablar de todo lo que engloba la salud mental y para eso tenemos a una profesional como la copa de un pino, además amiga. Ella es psicóloga y neuropsicóloga, pasa consulta aquí en Mérida, se llama Lucía Tintoré. ¿Qué tal, Lucía? Hola, Rubén. ¿Cómo estamos? Pues bien, aquí hablar de un tema que es un poco delicado, pero del que es importante hablar, visibilizar y ser conscientes. Bueno, vamos a entrar de lleno en el tema y yo quería saber, desde tu experiencia, ¿cuál es la situación real de la salud mental en España actualmente? Pues la situación es que lo que sabemos por los datos es que ha habido un aumento importante de los problemas de salud mental, especialmente a partir de la pandemia. Ha habido un aumento aproximadamente del 25% de los trastornos de ansiedad, trastornos depresivos, y hay un aumento general no solamente en España, sino a nivel mundial, por muchos factores, muchas causas que ahora, si te parece, analizamos con un poquito más de profundidad. Pero la realidad es que la salud mental es algo que actualmente está de actualidad, para bien y para mal, tiene sus luces y sus sombras, como todo, y que por diversos motivos sociales, personales, psicológicos, laborales, de mucha índole, pues necesita ser atendida y necesitamos tratarla como se merece, con profesionales cualificados y profesionales sanitarios. Me hablas de la pandemia. ¿De la pandemia a este tiempo se ha disparado entonces el porcentaje? ¿Se han disparado las cifras? Sí, sabemos que sí. Sabemos que en torno a un 25% más, especialmente de trastornos de ansiedad y trastornos depresivos. Y ya no solo eso, sino que, por ejemplo, en la pandemia sabemos que hubo un aumento considerable de casos de deterioro cognitivo, de personas mayores, donde, pues, por el hecho de sentirse aislados, digamos, tuvieron poca estimulación y eso les hizo, pues, que empeoraran procesos de demencia y de deterioro. ¿Por qué crees tú, Lucía, que hay ese estigma alrededor de la depresión y de la ansiedad? ¿Por qué tenemos ese estigma en este país? Pues porque, en mi opinión, durante mucho tiempo ha sido silenciado, ha sido, como decíamos antes, la hemorroides, ¿no? Son silenciadas, se sufren en silencio. Era poco habitual, poco común, no se le daba la importancia que necesitan y que se merecen a las emociones. Afortunadamente venimos de un avance cultural, social y emocional donde cada vez se habla más, pero es verdad que también creo que nuestra sociedad propicia que seamos bastante solitarios. Tenemos muchos amigos, muchos conocidos, pero realmente a veces son pocos los amigos que son de verdad y con los que las personas se puedan abrir abiertamente. Creo que eso tampoco ayuda a que ese estigma de la depresión o de la ansiedad pues salga a la luz. Y luego, bueno, pues muchos factores, ¿no? Sería difícil nombrarlos todos, pero sí que hacer mención especial a que vivimos en una cultura, en una sociedad en la que habitualmente queremos estar bien. Es la cultura del querer estar bien o por lo menos aparentar estar bien. Las redes sociales Las mucho daño en eso. hacen mucha pupa, mucho daño en todo esto. Entonces, en esta cultura del querer estar bien, del aparentar, venimos de una generación de padres donde trabajaron muchísimo para darnos una vida mejor y donde se enfocaron mucho en ese aspecto laboral, de salir adelante, y las emociones, pues en muchos casos pasaron a un segundo plano. Quería preguntarte cuáles son los síntomas más comunes que nosotros, que la gente de a pie, pasamos por alto en cuanto a la depresión. Porque tiene que haber detonantes, no, ¿cómo digo yo esto? Indicadores de que estamos entrando a lo mejor en un periodo que no es muy bueno, pero lo pasamos por alto porque lo estamos normalizando. Sí, mira, ahí sería bueno, Rubén, diferenciar por un lado lo que son los síntomas típicos de síntomas atípicos, ¿no? Los síntomas típicos que podemos ver pues son una tristeza intensa, una apatía, una desgana, dejar de lado mis aficiones, ganas de aislarme, no querer seguir con mi rutina, con mi día a día, abandonarme, es decir, falta de autocuidado personal. Y luego hay otros síntomas que son más atípicos y también hay algunas diferencias entre hombres y mujeres, ¿vale? Algunas hay, pocas, pero algunas hay, lo que suele ser la presentación habitual de los síntomas. Por ejemplo, en hombres especialmente es muy atípico, pero común, ver enfado, irritabilidad, como que estoy todo el día enfadado con el mundo,
suele ser una depresión enmascarada o suele enmascarar síntomas de depresión, y en los hombres se manifiesta con lo que le llamamos síntomas externalizantes, es decir, externalizo emociones que no sé gestionar en mí mismo, que me cuesta mucho. Y en mujeres pues serían más habituales periodos o episodios de aislamiento, de apatía. También síntomas bastante comunes, pues por ejemplo el abuso de sustancias, o que de repente empiezo a cambiar mis hábitos. Es decir, muy atentos a toda esa presentación de síntomas que no son tan comunes, pero que sí nos indican que puede haber alguna depresión o trastorno de ansiedad latente. Entonces, digamos que los hombres lo externalizan de una manera más agresiva. Sí, en cierta Y medida las sí. mujeres Es más como habitual, que se digamos. meten más en sí mismas. Sí. Y se aíslan de la sociedad, digamos. Sí, en alguna medida le llamamos problemas externalizantes a los hombres, son más comunes, y problemas internalizantes, pues eso, ¿no? Como que me meto para adentro y vivo ese sufrimiento pues de una forma más interior. Esto no hay que tomarlo como una regla general, ¿vale? Como todo, pero bueno, sí que son algunos datos importantes que nos pueden ayudar a identificarlo. Problemas de agresividad, por ejemplo, ¿vale? Irritabilidad. Entonces, sí que es verdad, claro, yo voy a hablar muy llanamente, en el típico amargado, que siempre está igual, puede haber una depresión enmascarada. Totalmente. O algo parecido. Totalmente, porque no es normal, ni es sano, ni es habitual estar amargado permanentemente, ¿no? Entonces, una cosa es estar amargado puntualmente o debido a una reacción sobre algo que me ha pasado puntualmente, pero si eso ya se mantiene en el tiempo, dura varios meses o incluso más de 2 semanas de forma intensa, empiezo a dejar de lado mis actividades cotidianas o de alguna forma interfiere en mi día a día, entonces ya se convierte en un trastorno, que es la diferencia entre algo que es normal y algo que no lo es, ¿no? Algo que es normal o algo que es patológico. Y en cuanto a la ansiedad, ¿cómo diferenciamos de un episodio puntual a un trastorno que efectivamente necesite tratamiento? Porque también tiene que haber indicadores. Pues fíjate, Rubén, nos vamos a fijar sobre todo en términos de duración. Es decir, un episodio puntual de ansiedad, una reacción puntual de ansiedad, normalmente tiene algún desencadenante claro. Es decir, me ha ocurrido algo y eso hace que yo lo viva con ansiedad, por el motivo que sea, ¿no? Pero si eso ya permanece en el tiempo, dura más de 2, 3 semanas, o es una reacción desproporcionada, es decir, nos vamos a fijar en la duración, en la intensidad, es decir, si eso que me ha ocurrido, digamos, la mayoría de las personas lo podrían sobrellevar de cierta manera y en mí es una reacción exagerada, pues también hay que verlo, hay que ver por qué ese sistema nervioso está desregulado y qué es lo que está ocurriendo ahí. Y luego el término clínico que utilizamos siempre es la afectación en la vida diaria. O sea, en resumen, algo es un trastorno o no en función de cómo afecta en mi vida diaria y qué nivel de malestar o de sufrimiento supone para la persona. Hablamos de tratamiento. Podemos hablar de fármacos también. Podemos hablar algo. Yo no soy psiquiatra, no soy médico especialista pero en me psiquiatría. interesa el tema porque no sé si es que depende del grado. Hablamos siempre de depresión y ansiedad por el momento. No sé si depende del grado de afectación o de afección. Podrían tratarse con fármacos o directamente con una terapia. Con psicoterapia. Pues sí, mira, te voy a contestar a eso. Sabemos que hay una sobremedicación de la población, es decir, muchas personas recurren primeramente a fármacos antidepresivos, ansiolíticos, muchas veces pautados por el médico de cabecera de atención primaria, antes de buscar otras soluciones en psicoterapia. ¿Es el camino más corto? Sí, muchas veces sí, es el camino más corto, pero más crónico. Vale. ¿Por qué? Pues porque la medicación, por supuesto, cuando está indicada, está para eso. Y además, por supuesto, los médicos y la atención primaria tienen cierta capacidad para atender esto, pero yo siempre recomiendo, si ya tienes un trastorno emocional del tipo que sea, que se mantiene a lo largo del tiempo, siempre voy a recomendar un médico especialista en psiquiatría. ¿Vale? Igual que pues, si se me rompe la pierna o tal, pues voy a ir al traumatólogo, ¿no? Entonces, cuando están indicados, por supuesto, pero sabemos que hay un exceso de sobremedicación en la población, es decir, recurro antes a la pastilla, al alprazolam, al hipnótico para dormir, antes que trabajarme a mí mismo, mirar hacia adentro, hacer un proceso psicoterapéutico y poner soluciones de verdad que no sean parches, porque la medicación en muchas ocasiones es necesaria, pero en otras son parches, porque no solucionan el problema.
Entonces estamos enmascarándolo, lo estamos ocultando durante un tiempo, porque al sí. final, bueno, sí, ahora estoy bien, pero yo dejo la medicación y vuelvo a lo que tenía antes o peor, ¿puede ser? Claro, y en muchas ocasiones lo que ocurre no es que tome la medicación y esté bien, sino que estoy menos mal. Ujú. ¿Vale? No es que esté bien, sino que estoy menos mal. Es decir, puedo notar una mejoría en mi estado de ánimo, pero si yo tengo problemas psicológicos, emocionales que no gestiono o que no he aprendido a gestionar, el problema lo voy a seguir, como tú bien has dicho, enmascarando. Entonces, en el momento en que empiezo a bajar la medicación, los síntomas vuelven y por eso nos convertimos en cautivos de esa medicación. Se convierte en algo crónico muchas veces. De hecho, sabemos el gran volumen de consumos de psicofármacos que hay. De hecho, uno de los indicadores a través de los cuales sabemos qué porcentaje de trastornos mentales hay y qué porcentaje de la población consume medicación es a través de la basura, de los fármacos que se tiran a la basura. Siempre van con receta, entiendo. Deben ir con receta. Ujú. Hay veces, y yo conozco casos, ¿no? Y creo que todos podemos conocer casos que, oye, pues me tomo la pastilla que le han recetado a mi madre, o esto se lo recetaron a mi amigo, pues me tomo una. Pero vamos, totalmente desaconsejado la automedicación y menos en cualquier fármaco, pero menos en psicofármacos. Siempre deben ir con receta, siempre deben ir indicados por un profesional médico y yo mi recomendación personal es que si ese trastorno emocional persiste durante más de un mes, 2 meses, es recomendable visitar un psicólogo, un psiquiatra y alguien que te haga una valoración profesional. No A la hora... ChatGPT. ¿El qué? No ChatGPT. ChatGPT estará haciendo daño también en este sentido. Sí, porque igual que nos pasa cuando tenemos cualquier otra dolencia, ¿no? Que vamos a Google, pues bueno, lógicamente, a ver, las tecnologías, la inteligencia artificial, todo esto tiene su labor, su importancia, pero no debe sustituir nunca a un profesional. Claro. Hablando de profesionales, yo siempre me he preguntado por qué ese miedo social a decir yo tengo un psicoterapeuta, yo he visitado a un psiquiatra o yo tengo una receta, o sea, perdón, una medicación recetada. Hay un miedo terrible. Tú lo acabas de decir, si se me rompe una pierna tendré que ir al traumatólogo. Totalmente. ¿Por qué crees tú que pasa eso en este país? O no sé ya ni siquiera si es a nivel mundial. Sí, yo creo que es a nivel global, es a nivel mundial, especialmente en algunas culturas, sobre todo culturas pues con una tradición latina, si quieres, un poco más. Yo creo que todavía cuesta aún más, ¿no? Por esos roles, pues, por ejemplo, muy masculinizados en los hombres. Es más, a los hombres les cuesta mucho más pedir ayuda. Eso pasa prácticamente en todas las culturas, ¿no? Pero en algunas más que otras. Ese estigma, pues porque nos da miedo que nos tachen de estás loco. Entonces, si estás loco, pues no puedes gobernarte, no puedes gobernar tu vida. Y ese estigma social que viene de, bueno, pues de muy antiguo, ¿no? Yo creo que todavía hace mucho daño. Aunque, en mi opinión, ha cambiado muchísimo, en estos últimos años. Yo cuando terminé la carrera hace 20 años, no tiene nada que ver con ahora. Incluso... Que se te escondían los pacientes para llegar a la consulta. Totalmente, ¿no? De hecho, yo me acuerdo cuando dije en mi casa que iba a estudiar psicología, ¿qué vas a estudiar? ¿Pero eso para qué? ¿Pero eso tal? Y sin embargo ahora, bueno, es de las carreras más demandadas. Hay una especie de boom también, creo yo, en mi opinión, que bueno, que también como todo, pues se tiene que ir regulando. Incluso ahora hay personas, y hay famosos, afortunadamente, que cada vez más... Ahora. Hablan bueno, de lo que les ha supuesto ir a terapia o acudir a terapia y en muchos casos salva vidas. Claro. Eso, antes de ir al ámbito laboral, que lo quiero tratar, perdón, quería pasar por el tema de la psicología deportiva, los grandes deportistas o incluso, como has dicho, famosos los actores. Ellos, aunque, o en mi opinión, aunque tengan todo el dinero del mundo, normalmente la gente piensa que no tienen problemas y ya está, son multimillonarios. ¿Qué quieres? ¿Qué más quieres? Sus cabezas para gestionar, además muchas veces una fama encontrada repentinamente, tiene que ser horrible. Muy duro. De hecho, bueno, pues hay muchos casos conocidos, ¿no? Aquí en España, quizás de los más recientes,
Carlos Alcaraz, por ejemplo, además como anécdota, me contactaron por Instagram ¿Sí? porque subí una noticia de Carlos Alcaraz que agradecía a su psicóloga, que gracias a ella pues había avanzado mucho y tal, y hubo gente que se pensó que yo había sido la psicóloga de Carlos Alcaraz. No Digo, no, en mi caso ¿no? no hubiera estado mal, pero no ha sido mi caso. Ricky Rubio, Andrés Iniesta, muchísimos jugadores profesionales que se han visto abocados a una situación de un estrés tal, de una depresión tal. Por ejemplo, Iniesta cuenta cómo, claro, fue muy pequeño a la Masía, ¿no? Y sintió una sensación de abandono importante por parte de sus padres, por mucho que jueguen en el Fútbol Club Barcelona o en el Real Madrid o en cualquier otro equipo. Hay cosas que son insustituibles y que nos aportan felicidad, como es pues estar cerca de nuestra familia, de los nuestros. O, por ejemplo, el otro día veía un documental de Simone Biles, la mejor gimnasta de todos los tiempos, que con 27 años sigue compitiendo, y se tuvo que retirar casi 2 años porque no podía, con la ansiedad, con el estrés. Y luego hay veces que caen en sustancias, como has dicho antes, y tenemos a Maradona, ¿no? A Diego Armando Maradona y otros muchos que... Se le va directamente la carrera pues por... Efectivamente, porque no saben gestionar sus emociones. Por ejemplo, famoso, Dani Rovira, aquí en España, pues fue muy conocido también por tener que apartarse de la vida pública, de los medios. Pues no podía soportar esa presión, lo trabajó con su terapeuta y afortunadamente a fecha de hoy pues ha retomado su actividad. Por eso, mira, ahí vemos, Rubén, un segundito, ahí vemos claramente cuando algo es un trastorno o no. Él tuvo que dejar su actividad en su vida diaria, tuvo que dejar de exponerse. Cuando hay evitación, esos son indicadores importantes. Bien, el estrés laboral y el burnout, que lo hemos estado hablando a micro cerrado, ¿lo pronuncio bien? Sí, síndrome de burnout o síndrome del trabajador quemado. Vale. Estrés laboral parece normalizado, pero ¿cuándo deja de ser presión y se convierte en un problema serio de salud mental? Pues un poco en la línea de lo que hablamos antes, es decir, cuando ya no es un problema puntual que he tenido en mi empresa o que he tenido con mi jefe, sino que tengo una desazón, tengo una apatía, no quiero ir a trabajar de manera continuada. No es que no quiera trabajar un lunes o después de las vacaciones, sino que de forma continuada me produce rechazo. No me encuentro cómodo por lo que sea, o bien por un conflicto con alguien puntual, o bien porque el clima en sí tampoco me ayuda. Es decir, cuando dura en el tiempo, como decíamos antes, no es solamente algo puntual, sino que, oye, pues más de 2, 3 semanas, un mes, la situación no se resuelve, me produce problemas psicosomáticos, dificultad de dormir, falta de apetito o aumento, porque muchas veces asociamos la tristeza o los trastornos emocionales con falta de apetito, pero el aumento de apetito también es, ¿vale? Es decir, como compulsivamente. O hablamos de insomnio, pero también podemos hablar de hipersomnia, es decir, el aumento del sueño también es otro síntoma. Entonces, en resumen, Rubén, cuando vemos que hay una afectación generalizada en el ánimo de la persona, hay conductas de evitación, es decir, pues eso, que no quiero ir, rechazo ir, y eso permanece en el tiempo. ¿Este problema afecta solamente a trabajadores, también a empresarios? Afecta a todos. Afecta a cualquier persona que se encuentre en un ámbito laboral. De hecho, mira, aprovecho porque es algo que creo que se habla poco. A ver, no quiero centrarlo en el acoso laboral, ¿no? Que también podría ser uno de los síntomas o de las cuestiones que pueden favorecer un burnout, pero, por ejemplo, el acoso laboral ascendente, que se habla menos, ¿no? Que es de los empleados a los jefes. Es mucho menos conocido y también genera burnout. Cuando tú tienes a tu cargo, tú eres un empresario, eres un jefe y tienes a tu cargo a personas que de manera consistente, por ejemplo, boicotean tu actividad, pues también es un acoso laboral ascendente del que se habla poco. Hemos hablado de los síntomas. Yo quiero que me expliques un poquito las consecuencias de sufrir un burnout severo, de que se haya un problema serio de salud. ¿En qué puede desembocar algo así? Pues puede desembocar en trastornos emocionales, se pueden convertir en trastornos emocionales crónicos, tipo depresión, tipo ansiedad, tipo incluso trastorno de estrés postraumático, fatiga, agotamiento, con lo cual luego va a tener casi seguro repercusiones en la vida familiar,
Porque si yo llego todos los días, como tú decías antes, amargado. O amargada, claro, ¿con qué ganas voy a participar yo en mi vida familiar, ¿no? O con mis hijos? Es decir, va a afectar a mi vida familiar, va a afectar seguramente a mi entorno de amistades, porque a lo mejor no voy a tener ganas de salir o voy a tener ganas de salir en exceso, que también, ¿vale? Y luego, bueno, pues también puede llegar a sus últimas consecuencias, como es incluso la muerte, ¿no? Quiero tocar el tema infantil y el tema de la adolescencia también, porque creo que es otro melón que no se suele tocar por miedo. Entonces, niños y adolescentes, ¿qué señales deberían alertar a los padres, a los profesores, de que algo grave está pasando, de un principio de depresión, un bullying? Pues en niños y adolescentes nos vamos a fijar sobre todo mucho en síntomas somáticos, es decir, a través del cuerpo. ¿Por qué? Pues porque según la edad del niño, algunos niños más mayores sí van a tener capacidad de expresarnos qué es lo que les pasa, qué es lo que sienten. Y como decíamos antes, afortunadamente cada vez hay mayor conciencia emocional. Los padres hacen mucha labor en eso, por lo menos muchos padres, en que el niño aprenda a identificar qué siente, por qué. Pues no es lo mismo estar triste que estar enfadado, que estar molesto, que estar aburrido. Entonces, dependiendo de la edad del niño y del nivel de desarrollo emocional que tenga, nos vamos a fijar mucho en quejas somáticas, es decir, dolores de barriga, dolores de cabeza, sudoración, incluso opresión en el pecho, taquicardias, pérdida de apetito, ¿vale? Es decir, desde fuera lo que vamos a ver es que el niño tiene cambios en el comportamiento o empieza a quejarse de algunos dolores que son así como difusos y demás, y por ejemplo muchas veces se les lleva al pediatra, no hay causa conocida, y entonces el pediatra es quien suele derivarlo al psicólogo infantil normalmente. ¿Y adolescentes? Adolescentes pues sí que suelen tener más capacidad de introspección, ¿no? De desarrollo emocional, entonces nos vamos a fijar sobre todo en conductas como el aislamiento. El aislamiento un poquito ya exacerbado, porque a ver, vamos a poner en contexto, la adolescencia ya de por sí hace que no quieran aislarse un poco de los padres, ¿no? Y de la familia normalmente. Pero ya vemos que es un aislamiento que le influye en sus relaciones personales, en sus relaciones con la familia, se mete mucho hacia adentro. Vemos también estos cambios de comportamiento o, por ejemplo, bajadas en el rendimiento académico. Cambios de humor repentino, quizás. Cambios de humor repentino, efectivamente. También algunos son propios de la adolescencia. Por eso digo que, como todo, cuando dudamos y vemos que esto se mantiene en el tiempo, pues siempre consultar un profesional y que nos diga, oye, pues esto es normal o esto no es normal y hay que mirarlo. A mí me pasa a veces en la consulta que viene gente, hacemos una valoración y vemos que no hay nada patológico. Simplemente, bueno, una adaptación a alguna circunstancia que le esté ocurriendo y ya está. Pero en otras ocasiones sí. Profesores, entiendo que deberán estar alerta. No sé si eso se estudiará en la carrera de ellos. Que yo sepa, en la carrera no mucho, pero bueno, afortunadamente cada vez hay más protocolos de actuación. El tema del acoso escolar, pues, o moving, ¿no? Por desgracia está bastante de actualidad, y es verdad que cada vez más en los centros educativos se ponen en todos los centros educativos actualmente, por lo menos en Extremadura, existe un protocolo de acoso escolar. Y en el momento en el que se detecte un caso, se tiene que activar. Se tiene que activar y se tiene que poner en marcha. Entonces, aunque en la carrera de por sí pues no haya muchos conocimientos de base, pero yo creo que en general sí que tenemos un equipo, unos docentes que están sensibilizados, involucrados, que se preocupan mucho por su autoformación, aunque no sea arreglada, que muchos de ellos buscan información personalmente. Y creo que están atentos. Creo que también la labor de los tutores de curso, la labor de tutoría es muy importante. Y generalmente es raro que se escape algún caso. Alguno se puede escapar. Y también hay casos dramáticos en adolescentes que han sido muy conocidos en los medios, donde bueno, pues han llegado a sus últimas consecuencias, pero no es lo habitual, ¿eh? Desde aquí quiero mandar un mensaje tranquilizador a que lo habitual es que se detecte, se intervenga y se ponga solución. Quiero hablar de las redes sociales, porque en estas edades yo creo que perjudican más que benefician. Vi hace no mucho el caso de un chaval que tenía algo de sobrepeso, el tío, digamos a una edad de 16, 17 años, empezó a comer sano.
creo que era vegano, ¿eh? Bueno, no hace falta ser vegano para comer sano, pero el tío empezó a comer sano, pero creo que tuvo ciertas críticas y de la noche al día cambió todo lo que practicaba por hincharse a comer comida basura delante de la cámara con un problema de salud mental horrible, además que es que se veía, y creo que ahora incluso está respirando con ayuda asistida, o sea, respiración asistida, y sigue. Yo creo que Increíble, habrá entrado claro. en un episodio de autodestrucción. Sí. Y cómo se saca a un adolescente. Por eso quería que me explicaras un poco cómo influyen las redes sociales en edades tiernas. Pues mira, en las redes sociales lo que sabemos, lo que los estudios nos dicen y lo que podemos observar cualquiera de nosotros en la realidad es que no ayudan nada en menores de edad. De hecho, hay países que ya lo están regulando. Australia, el otro día leía que ha prohibido directamente el acceso a las redes sociales a menores de 16 años. Aquí en España se supone que tienes que tener más de 16 años para... No que esté prohibido, pero bueno, se supone que tienes que tener más de 16 para abrirte una cuenta. Y lo que sabemos, y muchos adolescentes con los que he trabajado y trabajo también, es que el efecto es más negativo que positivo, ¿vale? Porque no están preparados. Es que No estamos preparados. Tú comentabas el caso de este chico, fíjate que por una crítica o por un conjunto de críticas que no ha podido gestionar porque no tiene la madurez ni la edad para hacerlo, pues la condiciona toda su vida. Habrá desarrollado un trastorno mínimo alimentario de ahí para arriba y no sabemos cómo terminará, ¿no? Entonces, en mi opinión, las redes sociales no ayudan a los menores de edad, especialmente menores de 16. Creo que nos queda muchísimo trabajo por delante, especialmente a los padres, pues para educar en todo esto, ¿vale? Yo no soy de la opinión de prohibir, pero sí educar mucho, y educar en este tiempo es difícil. Mi hijo, por ejemplo, me dice que, claro, que es el único que no tiene móvil, que es el único que no tiene tablet, que es el único que tal. Para mí, personalmente, supone un esfuerzo importantísimo y titánico hacerlo, pero es que realmente estoy convencida de que es que no está preparado para eso. Claro. Estabas hablando de que en España creo que es con 16. ¿Pero quién regla eso? Porque ahora mismo podemos abrir un teléfono y vemos menores de edad con TikTok, Sí. con Instagram. Con estados de WhatsApp, Sí, con sí. un montón de historias que... Entonces es tan fácil como a la hora de registrarte poner el mínimo de edad y ya está. Entonces quizás a lo mejor por la parte legal habría que endurecer eso, poner un DNI, digo yo, no sé. Sí. Algo así. Estoy totalmente porque de acuerdo. aunque esté arreglado, o sea, no tiene ningún Claro, pero tipo si no hay de... medios de control, igual No hay. que redes sociales, pornografía, cualquier otro tipo de cuestión. Tú le das a... Soy mayor de 18 años y tengo acceso libre. De hecho, vemos un aumento de los problemas de agresión sexual, en parte debido a la exposición tan temprana que tienen. A la pornografía. A pornografía, a contenido inadecuado de redes sociales, porque cualquiera de nosotros que tenga una cuenta de Instagram ve contenido que, bueno... Sí. Y cada vez roza, peor, ¿no? Roza un poco... Cada vez va la cosa peor. En fin, nos Lejos queda mucho trabajo. lejos de intentar regular, yo creo que cada vez va la cosa peor. Vamos a romper el tabú del suicidio, Lucía. Pues me parece importante. Entiendo Rubén. que hablar libremente de esto puede ayudar. Sí, hablar del suicidio salva vidas. Hablar del suicidio, de la muerte por suicidio, ayuda. Muchas veces, tú lo has dicho, ¿no? Es un tabú, pensamos que si hablamos de ello va a ser peor o vamos a dar ideas a otra persona para hacerlo, y nada más lejos de la realidad. Sabemos perfectamente, y está más que estudiado, que hablar pues llega a salvar vidas, y hablar abre puertas a muchas personas que no saben qué otra puerta tocar, y entonces la única que encuentran a veces es esa, ¿no? Es la de la muerte por suicidio. Pero hay que tener cierto tiento, entiendo, y no todo el mundo estamos preparados para hablar libremente o abiertamente o dar consejos, entiendo. Mira, yo ahí diferenciaría entre lo que es una ayuda profesional y una ayuda personal. Evidentemente, una ayuda profesional tiene que ser, pues, un profesional especializado
en salud mental y bueno, pues especialmente en suicidio, ¿vale? Entonces, evidentemente ahí no va a llegar todo el mundo. Pero otra cosa es una ayuda personal y ahí sí todas las personas podemos hacerlo. No es que vayamos a salvar a esa persona, porque ni muchas veces los profesionales pueden hacerlo, ¿no? Otras muchas veces sí. Pero ayuda personal siempre, es decir, aunque yo no tenga el mejor consejo, no hace falta, no necesito tenerlo, pero sí necesito poner mucha atención y escuchar lo que la otra persona tiene que decir, sin juzgar, con una escucha activa, estando ahí presente. Eso ya son factores de ayuda personales que sin duda van a ayudar a esa persona a que pueda considerar otras opciones y no necesariamente esa única vía. Entonces, diferenciar esa ayuda profesional de personal. Y ahí todos, además, deberíamos prepararnos un poco para este tipo de situaciones porque nunca se sabe si nos va a tocar de cerca o no. Profesionalmente, Lucía, ¿cómo se entra en la mente de una persona con ideas suicidas? Pues profesionalmente depende mucho del caso y depende mucho de la persona, pero normalmente entramos, en mi caso, directo. Cuando una persona acude a la consulta, en la primera consulta, si detecto un episodio depresivo o detecto algún tipo de riesgo, yo lo pregunto abiertamente. Y entonces a partir de ahí empezamos una intervención. O sea, tú le preguntas abiertamente si se le está pasando por la cabeza en algún momento quitarse del medio. Sí. Pero lo hacemos contextualizado en un entorno profesional. Y en este caso yo tengo herramientas para poder hacerlo, ¿vale? No lo recomiendo a cualquier persona, por eso decía antes que vamos a diferenciar el ámbito profesional del personal. Entonces yo, desde mi punto de vista profesional, sí que lo hablamos abiertamente, porque lo que decía al principio, hablarlo salva vidas y poder hablarlo va a facilitar que esa persona pueda pues desahogarse, deshacer nudos emocionales, buscar alternativas, buscar otras soluciones que a lo mejor no puede compartir con nadie. Por eso un profesional nunca va a ser igual que un amigo, que un familiar, pero un familiar, un amigo, una persona cercana también puede no minimizar lo que esa persona dice. Si en algún momento escuchamos a alguien que dice me quitaría del medio o se me pasa por la cabeza esto, no vamos a hacer oídos suecos. Vamos a preguntarle y vamos a decirle, oye, he escuchado esto. ¿Qué quieres decir? ¿Qué sientes? Y simplemente con eso ya abrimos una puerta a la esperanza y a una posibilidad de que la persona pueda hacer algo distinto. Aún así, no siempre es detectable, no siempre es posible. Desde aquí quiero mandar también un mensaje a todas las personas, a todos los supervivientes de muertes por suicidio, que al final son las personas que querían a esa persona que se ha marchado, que en muchas ocasiones es indetectable y no podemos hacer otra cosa. Pero a mí me choca, porque a mí se me está pasando por la cabeza quitarme del medio. Y tú me preguntas, sin ningún tipo de tabú, que por qué se me está pasando por la cabeza. Quizá me voy a cerrar más. Si lo hacemos de la forma adecuada, con tacto, con sensibilidad, indagando. Tú al final lo que en este caso tendrías un malestar que querrías resolver y entonces nos vamos a centrar en eso. Creo que también dependerá de si se le está obligando a la persona a acudir a un profesional, claro, o si directamente está autodetectándose él mismamente ya que tiene un problema, claro, y acude porque le da miedo de hacer algo que no realmente... Sí, esa persona ya tiene mucho potencial y mucho ganado, mucho recorrido, porque lo habitual en la consulta y en la psicoterapia no es que vengan por ese motivo, sino que la persona normalmente viene pues porque no me encuentro bien, me encuentro depresivo, tengo algunos problemas y tal, y en la valoración de eso es cuando suele surgir, cuando suele salir. Lucía, ¿cuál sería el protocolo ideal de actuación ante una crisis de este tipo? Pues el protocolo ideal sería, en primer lugar, si es algún familiar, si es algún amigo, si es alguien cercano y yo no soy un profesional de esto, primero escuchar, validar lo que la otra persona dice sin juzgar. Para mí eso es clave, es lo más difícil
porque todos tendemos rápidamente a dar consejos, a decir cómo la persona podría solucionar su problema. Nos ponemos inmediatamente esa gorra de esto tiene solución. Y esa persona, en muchos casos, no está buscando una solución, está buscando que le entiendan. Y está buscando sentirse escuchada y sentirse entendida en alguna medida. Entonces, el primer paso y el primer protocolo sería estar presente, escuchar sin juzgar. Sentarte con esa persona y decir, cuéntame, ¿qué piensas? ¿Qué te pasa? ¿Qué sientes? Y ser oídos y no boca, ¿no? En este sentido, que por eso decimos que tenemos 2 oídos y una sola boca. Si detectamos que sí, que hay ideas ya suicidas presentes, pues entonces deberíamos acudir a alguna otra persona, algún familiar cercano, ponerlo en conocimiento. También existen recursos, afortunadamente, como llamar al 112, el 024, que es un teléfono de atención al suicidio. Hay otras entidades, ONGs, que también prestan ayuda y están formados en esto, como el teléfono de la esperanza. Es decir, ahí ya acudiríamos a una ayuda profesional. Va a depender también de si lo detectamos en un momento en el que la persona pues ya lo tiene planeado, ideado, o si es un momento complicado, ¿vale? Es decir, un único... Te voy a interrumpir porque sobre el tema, si ya lo tienes planeado o si es repentino por un arrebato, no sé exactamente qué casos se dan más frecuentes, porque solamente la idea de planear cómo voy a acabar yo con mi existencia, a mí es que se me pone... se me revuelve el cuerpo. Sí, pues lamentablemente hay muchas personas en España. Si, por ejemplo, nos centramos un poco en los datos españoles de los últimos casi 4.500 personas, o sea que realmente es algo importante, supera a los accidentes a las muertes por accidentes de tráfico y otro tipo de muertes frecuentes en España. Entonces es algo que hay que tomarse en serio, que desde la atención sanitaria, educativa, institucional, política, deberían tener muy presente. Afortunadamente en los planes de salud mental, en las políticas, cada vez se incluye mejor atención o un poco más de protocolos de atención, pero todavía nos queda mucho. Bueno, vamos a suponer que ya ha pasado lo peor. Esa familia, esos amigos, ese entorno que se queda, pues igual o más destrozado, ¿no? Entonces hay un duelo y yo quiero que nos des algún consejo de cómo tratar de manera no profesional a esas personas que sí se quedan. Es decir, ya no al que se ha podido salvar del suicidio, sino efectivamente ya la persona de turno ha ejecutado la acción, sus padres, sus hermanos, sus amigos, su familia. ¿Cómo podemos nosotros de manera no profesional ayudarle y además cómo le ayuda de manera profesional? Pues ¿Cómo le yo ayudáis ahí lo vosotros? que diría sobre todo es estando presentes. Es decir, no necesitamos decirles nada en concreto, ni que cambien su forma de sentir, sino nosotros ser capaces de tolerar el malestar que va a tener esa persona, porque evidentemente lo va a estar pasando pues francamente mal. Entonces, esa sensación de presencia, de estoy aquí, de ayudarles a que ellos también vayan marcando esos tiempos. Estoy aquí cuando tú me necesites, cuando tú quieras, al ritmo que tú puedas. Ayudarles, por supuesto, mucho a pues que no se aíslen. Es decir, proponerles salidas, proponerles planes, proponerles reuniones sociales, cuidarles, pero siempre respetando mucho el proceso tan doloroso, que es de los peores procesos que podemos vivir, que está viviendo la otra persona, pero con esa presencia y esa relación de ayuda, pero siempre permitiendo que la otra persona sea quien marque el ritmo y nosotros tolerando ese malestar ante la otra persona. No hace falta que digamos nada, simplemente estar con ellos, mucho contacto físico, si es posible, abrazarles, cuidarles y que sepan que estamos aquí. Hablaste antes, por cerrar ya el tema del suicidio, del 024, has dicho, ¿verdad? Sí. Vamos a volver a repetirlo. El 024 es el teléfono. 024 es el teléfono de atención a la conducta suicida, ¿vale? Entonces puede llamar tanto una persona que se le esté pasando eso por la cabeza, puede llamar directamente, como cualquier
persona, familiar, amigo, cualquier persona que sea conocedor de que otra persona tiene esas ideas. Entonces ahí le van a dar una serie de indicaciones, de pautas de cómo hacerlo. Si ya estamos ante algo que vemos más o menos inminente, también podemos llamar al 112, que es el teléfono de emergencias, y ya nos derivarán al correspondiente profesional, o acudir a urgencias también, urgencias de salud mental. Pero ese 024 nos puede dar una ayuda importante, sobre todo porque hay situaciones que, aquí estamos hablando de situaciones generales, ¿no? Pero luego cada caso concreto tiene sus peculiaridades y desde ahí podemos contarle cuál es la situación, qué ocurre y nos pueden ayudar. Queda dicho. Bueno, vamos a la recuperación. En el caso de una depresión o de una ansiedad, estamos ya acabando a la recuperación. ¿Cómo actuamos los familiares, cómo actuamos los amigos en esa recuperación? Puede haber una depresión enorme que ha estado tratada por un profesional, una profesional como tú, pero creo que el papel de familiares y amigos, una vez que ya está en recuperación, será clave, entiendo. Es muy importante, y no solo en la parte de recuperación, sino que la familia, los amigos, nosotros le llamamos amortiguadores sociales. Sabemos que son factores de protección. Es decir, no va a ser igual, ni se va a recuperar igual una persona que tiene amigos que una persona que no tiene amigos. Una persona que tiene trabajo que no tiene trabajo. Una persona que tiene familia y con la que tiene una buena relación a que no la tiene. Es decir, hay muchos factores que van a ayudar y van a proteger para que esa depresión sea menor, o una vez que caigo me pueda caer, digamos, en un colchón. Por eso se le llama así, el amortiguador social. Entonces, la familia, los amigos tienen un papel fundamental en la línea de lo que hablamos antes, de estar presentes, de animarle a hacer planes, de llamar simplemente cómo estás, cómo te encuentras. Es decir, ¿qué ocurre? Que muchas veces, como sabemos que alguien está mal o tiene una depresión o no se encuentra anímicamente bien, nos llamamos por no molestar, porque no sabemos qué decir. Sí, sí, y eso favorece todavía más el aislamiento de la otra persona. Entonces, todo lo contrario. Vamos a preguntar, vamos a cultivar esas relaciones sociales, esas amistades, vamos a proponerle hacer algo que le guste, siempre pues marcando mucho y respetando el ritmo de la otra persona y no sustituyendo la ayuda profesional, pero la familia y los amigos son claves en la recuperación. ¿Y cómo sabemos cuál es el momento en el que pedir ayuda profesional? Es decir, del pasar del típico, hey, ¿qué tal? ¿Cómo va? Pues ahí voy tirando al darse uno cuenta ya de que necesito ayuda profesional, o tiene que venir alguien cercano a decírnoslo. Pues cuando ese voy tirando ya lleva más de 2-3 semanas, es intenso y me afecta a mi vida diaria, es momento de pedir ayuda profesional. Es decir, cuando la intensidad, la duración y la frecuencia con la que se presentan los síntomas duran más de 2-3 semanas o son muy intensos. No obstante, ahí estaríamos hablando del tratamiento, una vez que ese problema ya se ha desarrollado. Pero a mí me gusta mucho hablar también de la prevención. Es decir, no hace falta estar mal, fatal, para intervenir en algo, ¿no? De hecho, igual que pasa en otras enfermedades, pues, cáncer o cualquier otra, todo lo que podamos prevenir, mejor que tratar. Entonces, no hace falta estar muy mal para ir a terapia. Es más, ese es el peor momento. Es verdad que es cuando más gente suele ir, pero no es lo más recomendable. Es como todo, si yo empiezo a notar que no estoy bien, creo que tengo heridas emocionales quizás del pasado, aspectos que no tengo suficientemente trabajados, pues ¿por qué voy a esperar a estar mal? Claro. Puedo poner solución mucho antes, con menos costes, menor sesiones y mayor recuperación. Pues sí. Bueno, y para cerrar, Lucía, ¿qué mensaje te gustaría dejar a quienes nos estén viendo y quizás no estén pasando por su mejor momento como profesional? Y ya acabamos con esto. Pues el mensaje es que los trastornos mentales, concretamente la depresión, la ansiedad, tienen tratamiento, se tratan. Me gustaría decir que también no se dejen, es decir, que no hace falta lo que acabo de decir antes, no hace falta estar muy mal para pedir ayuda, sino que en esas primeras señales pues es buen momento para acudir a un profesional. Me gustaría dejar claro que la familia y los amigos también salvan vidas, igual que los profesionales, y que debemos y me gustaría pues que entre todos apostáramos por una sociedad donde
la parte emocional, las emociones formaran parte de nuestro vocabulario emocional diario y no como algo aparte. Lucía Tintoré, psicóloga, neuropsicóloga, amiga, me puedo considerar amigo tuyo. Claro que sí. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy, muchísimas gracias por arrojar un haz de luz a toda esta problemática que tenemos y que tenemos que ir poniendo piedrita a piedrita entre todos y acabar con esta lacra cuanto antes. Y bueno, recordad que no estás roto, solamente estás herido y las heridas se curan. Acabamos el programa. Muchísimas gracias a todos y como siempre digo, nos vemos en el siguiente episodio. El voltaje sigue subiendo. Gracias.